Listo. Muy bien, muy buenos días para todos amigos, espero se encuentren súper bien. Buenos días, Dayan, ¿cómo estás? Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, hoy es una transmisión, Dayan, muy importante, muy interesante, porque aunque va a ser corta, vamos a estar 35 minutos, vamos a ver varios elementos. Yo quiero compartirles a continuación los gráficos, lo que está mostrándonos el mercado en este momento. Hoy es un día para ser más prudentes de lo normal. Bueno, ahí está cargando el TC2000. Mientras tanto, les voy diciendo, hoy es un día para ser más prudentes de lo normal porque hay unas condiciones de carácter macroeconómico. ¿Qué es la macroeconomía? Son todos estos elementos de política económica que influyen no solo en una empresa, no solo en un país, sino que involucra a muchas economías, como ya lo vamos a ver. ¿Qué pasó este fin de semana? Y permítanme, le doy aquí a esto reiniciar, a ver si de pronto se acelera un poquito. ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, pues tenemos a Donald Trump firmando órdenes ejecutivas que se ejecutan el día de mañana, martes 4 de febrero. Y estas órdenes ejecutivas básicamente es Donald Trump diciendo: Canadá, subimos los aranceles a un 25%. México, subimos los aranceles a un 25%. Y China, le vamos a subir a los aranceles también en un 10%. ¿Por qué en este momento vemos que es más fuerte el tema contra Canadá y México? Básicamente, los economistas y los analistas que se dedican a hacerle seguimiento a todo esto dicen, estos son medidas desproporcionadas e ilógicas. Si ustedes me preguntan a mí, yo no creo que Donald Trump haga nada ilógico, ¿sí? Yo pienso que tiene suficiente conocimiento y sus frutos lo demuestran acerca de negociación, acerca de empresa, acerca de optimización de recursos, y pues es su segundo mandato, ¿sí? Como presidente de los Estados Unidos. Así que si ustedes me preguntan a mí, él lo que está buscando es renegociar las condiciones del Tratado de Libre Comercio que hay entre México, Canadá y Estados Unidos, ¿sí? ¿Esto hacia dónde nos está llevando? Donald Trump quiere un escenario donde se sienten las tres partes, bueno, por separado, y el tema es, vamos a negociar, y ustedes van a escuchar en los próximos días todo este tema de la teoría de juegos, que básicamente y resumido la teoría de juegos, ¿qué dice? Que cuando cada individuo busca su bienestar particular, la dinámica es menos óptima. Entonces, al final, ¿qué hace la teoría de juegos? Pues proponer que tenemos que sentarnos a negociar para optimizar los resultados para todos. Y hacia allá se dirige este asunto. Donald Trump entra con mucha fuerza y con mucha claridad, un gabinete muy competente, y lo que quiere es hacer de la economía algo distinto. Ahora, vamos a ver ahorita un poquito de gráficos y vamos a ver que los principales activos que nosotros observamos en el mundo cripto, porque acuérdense que tenemos los dos mundos, la Bolsa de Valores de Nueva York por un lado y las criptomonedas por el otro. En los activos que nosotros revisamos, miren, yo me asomo, por ejemplo, en este momento y observo XRP está en 2.24. Acuérdense que cuando Donald Trump ganó las elecciones el 5 de noviembre, XRP está alrededor de los 50 centavos. Hoy en día está en 2,24. Pues, ¿qué quiere decir? Que sí, retroceso, pero desde las elecciones es un activo que se ha valorizado un montón. Donald Trump dice, hey, va a doler un poquito, pero esto es para el bienestar de todos. Déjame saber, Dayan, ¿tú tienes alguna percepción, alguna opinión frente a este asunto? ¿Tú cómo percibes el asunto? Porque yo sé que tú eres fan de Donald Trump como empresario. ¿Tú crees que el señor no sabe lo que está haciendo, como dicen algunos economistas, o coincides conmigo en que él sabe muy bien lo que está haciendo? No, coincido contigo totalmente en que sabe lo que está haciendo, más que yo creo que las medidas radicales que está tomando en todos los sentidos y en esto los aranceles son justas para que Estados Unidos pueda volver a producir, para que Estados Unidos vuelva a fabricar también, porque
Al igual que estaban entrando inmigrantes, también estaban entrando demasiados productos y la producción de Estados Unidos, de hecho, se estaba yendo hacia China. Entonces, creo que es un negociante número uno y sobre todo está cumpliendo tal cual lo que dijo y es que va a recuperar América, es decir, va a recuperar Estados Unidos, porque Estados Unidos venía, la verdad, en declive en todos los sentidos en la economía y él tiene que volver a ponerlo como potencia mundial. La campanita. Listo. Abren los mercados en este momento, pero lo último que quiero mencionarles aquí, hay un par de puntos para que ya vayamos a analizar los mercados y ver qué oportunidades tenemos para hoy, pero quiero decirles a ustedes unos cuantos puntos. Miren, ya mañana entran en vigor 25, 25 y 10, ¿vale? Entonces se preguntarán, ¿y por qué a China le puso menos aranceles? Porque no hacen parte del Tratado de Libre Comercio y ya veremos cómo esto va a desenvolverse. Segundo, tengan en cuenta esto, las exportaciones de México hacia los Estados Unidos representan el 78% de todo lo que México exporta. Pónganle cuidado a esta proporción. Y las de Canadá hacia Estados Unidos representan el 77% de todo lo que Canadá exporta. Ojo, 78 y 77. Ténganmelo ahí. Ahora revisen las exportaciones de Estados Unidos a México y Canadá representan el 16 y el 17% de las exportaciones totales de los Estados Unidos. A ver, esto se llama un desbalance, ¿sí? Un desbalance en la dinámica comercial. O ustedes van a escuchar por estos días también todos los analistas hablando de la balanza comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que Canadá y México dependen un montón de que Estados Unidos les compre. ¿Y qué quiere decir también? Que Estados Unidos no depende tanto de que estos dos países le compren. Entonces, sale Donald Trump y dice, vea, los automóviles podemos fabricarlos aquí. Y las maderas, tenemos más madera de la que nunca vamos a poder utilizar en toda la vida. Así que, ¿ustedes creen que estos dos países que dependen comercialmente, prácticamente el 80% de sus exportaciones, entonces dependen comercialmente de los Estados Unidos, no van a querer negociar? Obvio, van a tener que negociar, que es lo que quiere Estados Unidos. Por otro lado, estamos hablando ya en términos de que Estados Unidos exporta a México y Canadá unos 320 mil millones de dólares y 360 mil millones de dólares respectivamente. Si vamos a ver, eso a la larga representa menos del 2.5% del PIB, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces, si ustedes lo revisan, uno dice, déjame saber entonces del Producto Interno Bruto de Canadá y México, ¿cuánto representan estas ventas que ellos le hacen a Estados Unidos? No es el 2.5, es el 20% y el 30% respectivamente. Sí, estoy hablando Canadá y México. Miren esas desproporciones. Aquí de lo que estamos hablando es que el asunto es que va a decir China. ¿Sí? Ya China dijo, oye, no, yo voy a demandar a Estados Unidos frente a este ente internacional para el comercio. Lo voy a demandar porque me parece que esto es desproporcionado. Y miren cómo ustedes empiezan a ver que el tema de DeepSeek ya empieza como a quedar ahí como, y entonces al fin, ¿qué con el tema de DeepSeek? Termino simplemente diciéndoles lo siguiente. La semana pasada, o sea, el fin de semana anterior, que porque DeepSeek. Ya nos dimos cuenta que DeepSeek simplemente abrió una puerta que va a traer mucha abundancia en toda la dinámica de la utilización de la inteligencia artificial y que esto lo que acaba de hacer es abrir una puerta para que muchas startups que iban a necesitar grandes capitales, pues ya no van a necesitar grandes capitales, sino grandes talentos. Entonces, DeepSeek a la larga, una cosa buena. Y ahora, ustedes, si uno se mete a ver los titulares y todo, acuérdense que los noticieros y todo viven del tremendismo y los discursos grandilocuentes exagerados. Ojo, que el lunes negro, que jornada negra, que el crash. Miren, lo que está pasando en este momento es que las manos débiles, y me remito otra vez al tema de las criptomonedas, y las mentes no informadas tienen un temor y hay un fantasma. ¿Cuál es el fantasma?
se acabó el bull run, viene el bear market. Ustedes aprendieron en el seminario qué significa el bear market. Viene de nuevo el colapso del mercado y la gente, ¿qué hace? Que los activos que más ganancias han dado, entonces la gente dice, no, pues si yo compré hace 3 meses XRP en 50 centavos y ahora está en $2, hombre, pues yo prefiero vender esto ya y tomar mis ganancias antes de que esto vuelva a los 50 centavos. Entonces, pero cuando vamos y revisamos la información on-chain, lo que se está haciendo en las cadenas, miren, revisen las cifras de la semana pasada. Los ETFs en Norteamérica comprando más que nunca, las instituciones comprando más que nunca, en las principales criptomonedas que nosotros vemos, los ricos comprando y los pobres vendiendo. O sea que es lo de siempre. Yo no estoy diciendo que aquí van a parar las caídas, sí, puede haber más, pero lo que hoy vamos a estar observantes es la posibilidad de los rebotes, porque ¿qué va a pasar? Se sientan a negociar, porque ustedes ya lo vieron, les di las cifras, es evidente que tienen que negociar y a los que más les conviene negociar es a Canadá y México. Ah, también dijo Donald Trump, hombre, y pues finalmente, si no, bienvenido será Canadá a ser el estado número 51 de los Estados Unidos, que no molesten. Sí, se sientan a negociar. ¿Y qué va a pasar cuando negocien? Pues que ya el mercado dio por sentado lo peor que podía pasar. Y ya vimos los desplomes y la cosa y todo. Entonces, las masas temerosas salen y venden. Y entonces, ¿qué hacen las instituciones? Acumulan, porque para eso es el temor. Pero nosotros que estamos informados, en los momentos de temor, hacemos todo lo contrario a lo que hacen las masas. Mientras las masas están vendiendo, pues yo les recomiendo, y ahorita vamos a repasar un poquito si nos da el tiempo, que el portafolio que estábamos recomendando el día sábado, muchos de ustedes me escribían, Germán, pero es que ya ahorita el lunes y martes se empieza toda esta inyección de liquidez al mercado de la que hablaste, son 231 mil millones, es que, y si no tengo la plata este fin de semana para invertir en mi portafolio, pues Dios es grande y benevolente. Qué bueno que usted no tenía la plata el fin de semana, porque ahora todo está con descuento. Todo está con descuento. Mire que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo les decía a algunos, por aquí debe estar Sarita, yo les decía, no te preocupes, no significa que empieza la impresión y entonces explotan los mercados y se van al alza, no te preocupes. Estas cosas se imprime y a los días o semanas es que empezamos a ver los grandes crecimientos. Ahora, noten también, y yo creo que tú lo tienes en cuenta, Diane, que cuando empezaste a hacer las compras, yo les dije a todos, no vamos a ver gráficos porque vamos a hacer como hace Warren Buffett. Warren Buffett no mira gráficos para ir a comprar un activo. Él mira si va a comprar acciones de una empresa, qué hace la empresa, qué proyecciones tiene la empresa y él se pregunta a sí mismo, ¿me interesaría ser dueño de esta empresa? Si la respuesta es sí, él no le importa los gráficos. ¿Por qué? Porque él nunca mira a corto plazo lo que pueda pasar. Por eso por allá en el 2022 decían, ay, mire ese señor comprando acciones de Apple y mire el desplome de Apple. Ah, es que él no iba a vender a la semana siguiente. Ya miran ustedes cómo hizo después a máximos históricos. Entonces dijimos, ¿por qué estamos mirando unos activos que son tokens de utilidad? Porque así viniera una recesión económica, lo peor que a usted le puede pasar, lo más malo es que le toca esperar un poquito más. ¿Sí? Eso, ¿cierto, Dayan, que eso hace sentido? Todo el sentido del mundo, además que hace parte de la oportunidad enorme que tenemos ahorita es que se desplome para poder comprar y para poder tener ese descuento de las cripto y después aprovechar todas las subidas que vienen. Es que es parte del proceso y todos los que estamos acá, que llevamos tiempo no solo en las clases, sino en este mundo de las criptomonedas, entendemos que así debe funcionar no solo el mercado de la bolsa de Nueva York con las acciones, sino que ahora se replica mucho en el mercado de las criptomonedas y lo que debemos aprovechar justo en este momento es ese desplome, es nuestro momento perfecto para poder capitalizar. Exacto. Entonces, amigos, vamos a mirar. SPY, lo están viendo en pantalla, es nuestro principal instrumento y que también lo usamos no solo para comprar el ETF, como ustedes ya vieron en el seminario, que es un ETF, un fondo cotizado en bolsa. Y este fondo, ¿a quién sigue? Al Standard & Poor's 500. ¿Y qué es el Standard & Poor's 500? El índice bursátil más importante del mundo. La bolsa de las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo el Standard & Poor's 500? ¿Y qué está haciendo el ETF que nosotros seguimos?
Pues que acaba de caerse duro. Tuvimos por aquí el día viernes 31, esto era viernes, sí, viernes 31 de enero, zona de máximos, muy cerca al máximo de los 610,78, de los máximos históricos. Y ahora vemos cómo el mercado vino y abrió aquí abajo. Como ustedes vieron, llegó a estar incluso más abajo ahorita en el pre-market. ¿Cuánto es esto de caída? Casi un 3%. Miren, una caída fuerte para nosotros es 1.5%. O sea, 1,5% de caída, caída fuerte. ¿Esto qué es? Una caída muy fuerte. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos caídas fuertes en medio de una tendencia alcista? Porque todos hemos visto cómo vamos. Germán, ¿cómo sabes que estamos en tendencia alcista? Pues, la semana pasada vimos máximos históricos. O sea, es obvio que estamos en una tendencia alcista. Máximos históricos de todos los tiempos. Entonces, cuando en una tendencia alcista vemos retrocesos, es para comprar. Entonces ahí me refiero a todos los que sintieron, ay, es que el fin de semana yo no tenía la plata. Miren, Diane y yo en este momento estamos haciendo gestiones para comprar, ¿sí? Para comprar y para comprar duro. Hermano, entonces eso significa que ya vamos a rebotar. No es que no nos importa ser adivinos y decir que ya esto va a rebotar y va para arriba. Acuérdense, nosotros en las criptomonedas no somos el negocio de nadie, por eso no compramos futuros, por eso no compramos estos contratos apalancados, que el short, que el long, nada de eso. Como ustedes vieron a Dayan, compramos en spot. Ah, que cayó, no importa. Ay, pero tienes pérdidas, pero pérdidas no realizadas. Sí. Entonces, ¿cuándo nosotros vendemos? Cuando el precio de los activos se ponen por encima del precio en el que compramos. Ya, hay que esperar. Ya, esperamos, ¿listo? Ya veremos. Pero entonces, cuando retrocedemos de esta manera tan potente, ¿qué estamos atentos? Vamos a estar atentos a la posibilidad del rebote. Entonces, miren, son las 9:41 en New York, ya prácticamente las 9:42. Vamos a ver si esta velita y este gap nos muestran la señal. ¿Cuál sería la señal para hoy? La señal para hoy es que si esta velita cierra, esta verde que ustedes están viendo aquí, con semejante gap, ustedes vieron en el seminario que es un gap, si esta velita cierra aquí en este punto 594.46, que ustedes dirán, Germán, pero ¿por qué justo pega ahí e intenta devolverse? Porque esto es un techo. Germán, ¿y por qué es un techo? Porque por aquí fue un piso donde rebotó duro, se establece una zona donde psicológicamente todos los traders ven esta línea 594 como si fuera un techo. ¿Qué son los techos? Ventas. Por eso esto llega hasta aquí, se disparan ventas, cae, vuelve y sube, aquí se disparan ventas, vuelve y cae. ¿Qué vamos a estar muy atentos? Compañeros, a lo que vamos a estar muy atentos es a que si a las 11 de la mañana vemos, son dos pasos, 10 de la mañana, que esta velita nos deja aquí este techo, que antes fue un piso. ¿Cómo le vamos a llamar? A ese techo, es una de nuestras estrategias, le llamamos el techo del gap bajista. ¿Y en qué consiste la estrategia? Bueno, paso 2. Esperamos hasta las 11 de la mañana y si a las 11 de la mañana sale una velita como la que acabo de dibujar aquí, quiere decir que rompimos el techo de qué cosa? Del gap bajista. Y en el universo hay una ley que se llama ley del vacío y es que todo lo que queda vacío tiende a llenarse. La aplicamos también en los mercados. Este vacío, normalmente el mercado tiende a llenarlo. Así que si a las 11 de la mañana tenemos una ruptura de este techo, que es el precio 594,46, aquí vamos a ir a revisar los contratos de call. ¿Para qué? Para que si entonces el precio viene a la zona del 600 para llenar ese vacío que el universo siempre llena, pues esa subida de $4.50 va a permitir que sus call, los que usted compra a las 11, si aparece la señal, que esos call, si usted los compró a $50,
ya no cuesten 50, sino que cuestan 100 y usted los vende. Ese es el negocio. Compramos barato, vendemos caro. Los call, ¿cuándo los vamos a ir a revisar? 11 de la mañana. Ojo, puede ser que salgan más noticias y el mercado vaya a seguir cayendo, no nos importa. Por ahora lo que estaríamos viendo es la posibilidad, así sea, de un pequeño rebote hasta el 600, que no es pequeño, para que si de verdad va a continuar esto para abajo, pues peguen el 600 y siga cayendo, rompa de nuevo el 594 y siga cayendo. Ya miraremos, cada día trae su afán, ya miraremos si entonces hoy más tarde o mañana, pues después de un pequeño rebote, nos ganamos un dinero con el rebote y ya veremos si tenemos la oportunidad de ganarnos un dinero con la posterior caída. Como no vamos a estar aquí a las 11 de la mañana, porque nos quedan solo 15 minutos a ni a mí por una reunión, pues es un tema excepcional que tenemos. Entonces, de una vez les voy anticipando. La siguiente oportunidad es a las 11 de la mañana. Solo si vemos esto. Solo si vemos esto. Ruptura al alza. Ahora, si llegáramos a ver esta ruptura al alza y compramos call, ya ustedes saben, muy atentos, porque si de pronto aquí en el nivel 600 aparece una vela verde que toca el nivel 600 o se acerca, y después una vela roja más grande que la verde, querría decir que un verde rojo en zona cara, porque aquí estamos en zona barata, pero si llegamos a ver un verde rojo aquí en zona cara, ya ustedes saben que esa velita roja envolvente en una sola cara nos diría que, ojo, porque voy a como a replicarlo. Imagínense ustedes que llegamos aquí arriba, ustedes felices, venden sus call y imagínense ustedes que apareciera algo como lo que les voy a poner a continuación. Esto lo convierto aquí en una velita roja para graficarles. ¿Listo? Ojo, todo esto son posibilidades. No se trata aquí de que adivinemos esto es lo que va a pasar. No. Siempre la humildad para reconocer, no sabemos lo que va a pasar, pero estaremos listos para reaccionar. Listo. Este sería verde rojo en zona cara. Esto es una envolvente. Es un patrón de velas clásico en la dinámica del trading clásico. Este patrón aquí nos diría, hey, ojo con el put. Ahora, ¿qué necesitamos estar atentos? A ver si a las 11 viene aquí y vamos con el call. Y después, posteriormente, si en el transcurso del día vemos esto aquí, pues aquí vamos con el put. Porque si esto desde aquí desciende hasta el 594, un put que usted compró en 30 o 40 dólares se va a duplicar. Ese es el juego. Ganamos al alza y después en un retroceso ganamos a la baja. Lo que no sabemos en este momento es si efectivamente esta velita a las 11 va a aparecer. No lo sabemos. Entonces, quiero que ustedes tengan la suficiente apertura para que si este verde rojo en el transcurso del día no lo vemos aquí en el nivel 600, sino que de repente lo vemos aquí en el 594, como les estoy mostrando, finalmente el precio no lo logra y viésemos aquí ese verde rojo en esta zona. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que esta caída que inició desde el viernes, que se agudizó en el pre-market de hoy y que fue un gap bajista, quiere decir que esta caída tendrá continuación, ¿vale? Entonces vamos a estar muy atentos y vamos a ver, yo lo voy a dejar así, pues porque tengo una mente, siempre yo como muy optimista, pero les acabo de mostrar el otro panorama solo para que estemos atentos, ¿vale? Solo para que estemos atentos, ¿listo? Yo lo voy a dejar aquí arriba porque soy optimista, pero puede ser que esto lo veamos aquí y el 594,46 sea nuestro techo, no el 600, ¿listo? Ahí lo dejamos por el lado del SPY. Esto sería lo que vamos a estar muy atentos. En el tema de las criptomonedas, ya les voy a mostrar el gráfico de algunas de ellas, pero por ahora esto sería. Ahora, déjenme poner esto en diario para que tengamos perspectiva. Miren, eso se llama tendencia alcista desde octubre del 22. Tendencia alcista de largo plazo, de mediano plazo,
También, miren, desde el 13 de enero esto viene subiendo duro. ¿Qué estamos viendo? Un retroceso en medio de una tendencia alcista. Bueno, entonces, espérenme un momentico. Listo. Igual, muy atentos, porque si el precio se lateraliza y no te muestra para arriba ni para abajo, pero a las 4 de la tarde, compañeros, ojo con esto. No hizo nada y se lateralizó el precio, pero usted a las 4 de la tarde observa el gráfico diario y ve un hanger aquí. Miren que un hanger, como lo vieron en el seminario, es una velita diaria donde la mecha, o le llaman sombra, aquí en la parte superior es más grande que el cuerpito aquí en la parte inferior. Eso llaman hanger o colgado o martillo inverso, martillo al revés. Si al final, a las 4 de la tarde, esta velita queda luciendo como un martillo al revés, compañeros, esto desde aquí podría venir hasta la línea verde que están viendo en pantalla, que es el promedio móvil de 100 periodos en diario. Eso todavía tiene $5 de caída. Así que muy atentos, porque si al final viésemos un hanger, como lo están viendo en pantalla, 4 de la tarde para comprar put. De pronto mañana el precio amanezca aquí cerca del promedio de 100. Este es el gráfico diario. Si usted compra un put al final del día, estrategia hanger en diario, y usted mañana ve una apertura por aquí cerca del promedio de 100, usted va a estar muy contento. Entonces también, por favor, ahí les señalo, estén atentos. Y para finalizar, recordarles que la tendencia seguirá siendo alcista mientras nos mantengamos por encima de esta línea, promedio móvil de 200. ¿Cuál es el precio? 562. Mientras estemos por encima del 562, esto puede caer duro. Y aún así, en el mediano y largo plazo, o en el largo plazo, seguimos siendo alcistas. Obviamente habrán titulares y obviamente hablarán de la recesión económica, pero recuerden los datos de la semana pasada, no estamos en este momento frente al tema de recesión económica. De hecho, las probabilidades de recesión económica cayeron como al 20 y pico de %, así que en este momento no hablemos de recesión económica, no se dejen impregnar de las noticias y el negativismo, nosotros atentos. Que si sigue cayendo, hanger en diario y ganamos con las caídas, ¿vale? Eso es lo que ustedes deben ir poniendo en práctica de lo que aprendieron en el seminario. Bueno, entonces, por ese lado estamos claros. Ahora, otra cosa que Donald Trump necesita hacer es, hey, somos potencia mundial en producción de energía. Para él controlar la inflación, una de sus cartas es producir energía para que se abaraten las dinámicas de producción nacional. Entonces, es normal que con esa producción de energía excesiva que Estados Unidos, o necesaria, mejor, va a hacer, es normal que en el corto plazo la tendencia del petróleo siga siendo bajista. ¿Listo? Así que aquí, ustedes lo que están viendo en este momento en pantalla, gráfico de hora, es un hanger. ¿En dónde? En zona cara. ¿Por qué? Porque la zona barata era aquí el viernes y ahora estamos en la zona del techo de nuestra resistencia dinámica llamada promedio móvil de 50. Esta línea roja que viene así serpenteante, esta línea roja es nuestra resistencia dinámica. Y aquí, en este momento, con lo que están viendo, se configura una estrategia. ¿Cómo se llama la estrategia? Apertura roja en zona cara. Apertura roja en zona cara. ¿Y qué dice la estrategia? Que si ahora en 6 minutos esta vela termina sólida, podemos comprar put. Siempre habrá mucho. ¿Cómo me dices? Esa me gusta mucho, ese put. Ok. ¿Podemos ir los que queramos ir revisando strike en 2 minuticos? Sí, y revisen ustedes el petróleo, cómo están los strike, de acuerdo a la tabla que tienen. Siempre habrá un pero. Compañeros, ¿cuál es el pero de hoy? El pero de hoy es que esta línea amarilla, nosotros siempre le ponemos mucha atención. Y si está muy cerquita como piso, somos más bien precavidos. Ojo, entonces está cerquita. ¿Y cuál es el otro pero? Este 77.50. Entonces, cuando yo me enfrento a esto, yo digo, ¿por qué es que tenemos dibujado ese nivel 77.50 y yo me voy atrás?
Y yo miro, por aquí fue un techo en algún momento y seguramente este 77.50 en el pasado, tal, pero yo en este momento, en el contexto en el que estamos viendo todo, yo el 77.50 no le voy a poner tanta atención porque si vemos en el corto plazo, más cara de piso tiene el 77.22. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en este momento? Voy a borrar el 77.50, ¿sí? 77.50, y yo diría la línea amarilla. Ojo, ¿qué vamos a hacer? Si termina sólida, podríamos pensar en que el precio venga hasta la zona del 76,76. Eso es una caída de más de $1. Miremos acá en vivo algunos strike para ver si están los precios con vencimiento para el viernes. Yo creo que el vencimiento será por ahí para el miércoles. Si algunos de los compañeros nos envían copia de los strikes, a mí me sonó la campanita, pero está desactualizada la data, entonces debo volver a reabrir. Como hoy no tenemos tanto tiempo, por eso le pido a los compañeros que me ayuden, si pueden mandar el pantallazo de los strikes y los miramos, los revisamos juntos. Por aquí estoy mirando. Ahí también está súper rojo. Vamos a ver, alguno de los compañeros mandará ahí en el Telegram su pantallazo de los strikes y miramos. Entonces, ¿qué haríamos? Yo sé que siempre respetamos mucho la amarilla. Voy mirando acá los strikes. ¿Ya los mandaron? Sí, por aquí estoy viendo que Juan. Estoy en la plataforma viéndolos. Listo. Espérame, si yo también ingreso por aquí. Miren, yo estoy viendo lo que ustedes también están viendo. Nuestro compañero Juan nos mandó la cadena de contratos. Miren los put. Si en este momento aquí tenemos un petróleo en el 78 prácticamente, 77.99, 78, uno para abajo que mira, strike 77. Miren el strike 77, Juan, ¿eso es expiración para cuándo? Por ahí debe estar el dato. Bueno, miren, si yo miro el strike 77, los put, cuesta $66. Y uno más abajo, $29. Para el miércoles está esta expiración. Me gusta el miércoles. A mí me gusta el miércoles. Y un strike 76 es como que el petróleo venga, o bueno, el 77 me gusta más. El 77 porque aquí haríamos in the money si cae $1.15, un strike 77 me gusta. Miren, el strike 77, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, expiración para el miércoles, cuesta $66. ¿Sí? $66. Por aquí, Sandra Liliana nos manda para febrero 7. Yo aquí estoy viendo para febrero 7. Strike 77 está como carito. Strike 76. Miren, el Strike 76 cuesta $56 y estamos hablando del 7 de febrero, ¿cierto? Que estaríamos hablando del viernes, como decía Diane, ¿cierto? Que el 7 de febrero es el viernes. Exacto. Sí. Entonces, miren que ese podría ser. A mí me gusta. Pues voy a comprar. A mí me gusta. Ahora, ¿qué requerimos para comprar? Faltan 1 minuto 15 segundos. Ustedes no pueden comprar en este momento. 1 minuto 15 segundos. Y yo miro el petróleo y yo digo, no tiene ningún problema en venir aquí a la zona de los 75,40, 75,30, donde está el promedio móvil de 200 en diario, e incluso venir al 74,50. Entonces me gusta que compren para el viernes, pues si es que lo van a hacer. Yo no soy asesor financiero aquí de nadie, pero el viernes, ¿cierto? Si a ustedes les gusta, sí, por favor, elijan contratos para el viernes. Si les gusta, elijan contratos para el viernes.
¿vale? Para darle chance a esto a que se despliegue para el viernes, y ya ustedes eligen la distancia de acuerdo a su presupuesto y de acuerdo a la tabla que usted ya tiene, que le entregamos en Trading Ontológico. Quedan 15 segundos. ¿Qué es lo que no me gusta? Que no está quedando sólido, y eso tiene que quedar sólido. Como Dayan y yo nos vamos a reunión, puede ser que en estos 5 segundos Dayan compre, porque la próxima vela no la vamos a poder ver. Y ya que, listo, hasta ahí. Ya el plazo para comprar era ese, hasta las 10 de la mañana, ¿sí? Y ya usted ponga su orden límite, déjelo que camine, y permítanme aquí, yo voy a hacer esto un poquito retrasado. 76,50, 76. Miren que los contratos que ahora estaban en $56 ya están en $81. Es que yo iba a ver si lograba comprar. Eso no se hace porque ya pasaron las 10. Que se me retrasó la data. Pero miren, trae 76, que ahora estaba en $56, que nos mandó Sandra Liliana, ya vale $80. Ya se valorizó, no, ya no es momento, se me salió de rango. Sí, yo compré 77. ¿Compraste el strike 77 para el viernes, Dayan? Sí, para el viernes. Bueno, entonces ya ponle por favor la orden límite y déjalo correr. Miren, si esto viene y cae $1, ¿cuánto costó cada contratico de los tuyos, Dayan? 57. Esos contratos de Dayan de $57, si esto cae $1, ya esos contratos no van a costar $57, sino $114. Ella lo que va a hacer es poner una orden límite para que cuando el precio caiga y sus contratos de 57 ahora cuesten 114, se le vendan en automático mientras ahorita nos vamos a la otra reunión y ya. Entonces ya les contaremos y ya les reportamos. Ya ustedes saben que Dayan compró strike 77, ya usted sabe cuánto le costó cada contrato y ya usted sabe cuándo es el vencimiento. Esta fue la dinámica, y qué bueno, Dayan, que volviste ya a esta dinámica en la que en vivo Dayan compraba contratos y todo el mundo se daba cuenta que también se vendían, y en vivo Dayan hizo $50,000 con una cuenta de 5,000 en vivo. Una persona sin ninguna experiencia en trading, lo cual nos demostró que aunque hay obviamente unos parámetros y una estrategia, lo más importante es la parte en la que la mentalidad nos dice cómo proceder, y ustedes lo van a ir viendo para los que están nuevecitos. Dayan, se nos acabó el tiempo y había que hacer un montón de cosas. Yo quería mostrarles gráficos, quería mostrarles el gráfico de Ondo, porque quedamos pendientes de comprar Ondo. Tenemos pendiente continuar con el tema de desarrollo de mindset, pero yo creo que nos toca mañana, porque pues ya. El capítulo que vamos a mirar de la ciencia de hacerse rico está impresionante, así que por favor mañana muy atentos, les va a encantar. Mañana entonces entreguemos otra clase de cortesía para las personas que estuvieron en la masterclass, que quedamos de entregarles clase de cortesía hoy, pero justo hoy nos cogió esta otra reunión que también es muy importante, y para los nuevos que están acá, que entraron a partir de la masterclass del fin de semana, para que ustedes sepan, algunas clases van a durar media horita, otras van a durar una hora, otras a veces van a durar hora y media. Depende cómo estén los días, pero entonces mañana entregamos otra clase de cortesía, nos conectamos, hacemos plan de 90 días, que lo estamos trabajando con el libro de la ciencia de hacerse rico, nos muestras todo el tema de las cripto con el tema de Ondo y demás, y así como culminamos esos dos temitas. Sí, para nosotros es sagrado este espacio, lo que pasa es que ustedes entienden que la vida sigue y hay cosas que pues son inaplazables. Entonces, bueno, mañana reponemos esto que hoy dejamos aquí, pero sé que les va a encantar esa sesión. Y Dayan, bueno, gracias por estar aquí presente, este espaciecito. Y recuerden que este mes vamos a tener un nuevo módulo allí dentro de la plataforma para todos los que tengan la membresía. Va a haber un nuevo módulo que es el entrenamiento físico que pueden hacer desde casa, y también la parte de nutrición, porque recuerden que lo más importante acá cuando hacemos trading, más que entender los conceptos financieros y demás, es estar equilibrados emocionalmente, espiritualmente, y para eso tenemos que tener nuestro cuerpo sano, fuerte, y nuestra mente también muy fuerte. Así que un abracito grande para todos y mañana nos vemos a las 9:30 hora Nueva York. Chao, chao.
Cuídense, chao, chao, gran abrazo.